Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad son unas patologías en las cuales el sistema inmunitario se encuentra funcionando en demasía y lo que allí falla son los mecanismos de regulación del funcionamiento de dicho sistema inmunitario. Se denominan de hipersensibilidad ya que justamente hay una sensibilidad en demasía, en donde el individuo ha sido expuesto previamente a un antígeno y esa reexposición al mismo antígeno provoca un funcionamiento elevado, sin control, sin regulación del sistema inmunitario, y eso desencadena los signos clínicos que se ven en los pacientes. El ejemplo que podríamos dar es el de la picadura de una abeja. En principio, un día martes nos pica una abeja y no nos sucede absolutamente nada, pero celularmente lo que se provoca es que ese antígeno es reconocido por diferentes células de nuestro sistema inmunitario. A los días, supongamos un día viernes, nos pica de nuevo otra abeja y esa abeja nos da un elemento que exhibe el mismo antígeno que de la abeja del día martes, y eso provoca una reacción en demasía del sistema inmunitario que será la hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad se clasifican entonces en 4 categorías de acuerdo al mecanismo subyacente que las provoca. La hipersensibilidad inmediata, que es la de tipo 1, está provocada por la inmunoglobulina E principalmente, pero a su vez también por mastocitos y eosinófilos, en donde lo que vemos en la histopatología es una vasodilatación y edema e infiltrado de mastocitos en primera medida en lo que se llama reacción temprana de hipersensibilidad, y luego en segunda instancia lo que vemos es la reacción tardía, en donde encontramos destrucción tisular o lesión tisular provocado por diferentes proteasas ácidas que liberan nuestras células de defensa. Los trastornos prototípicos o las patologías, los signos en los cuales se ve reflejada esta hipersensibilidad inmediata de tipo 1 son el asma bronquial, la rinitis, la alergia, la sinusitis o inclusive puede llegar a un trastorno, una patología potencialmente mortal que es la anafilaxia con el consecuente shock anafiláctico. Esto puede ser sistémico o localizado, en el caso de que sea localizado puede dar por ejemplo el prurito, el picazón. Luego tenemos la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, la de tipo 2, principalmente los anticuerpos inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. En tercer lugar, la reacción de tipo 3, la hipersensibilidad de tipo 3, que es provocada por el depósito de inmunos complejos a nivel de la microcirculación, principalmente que da como resultado, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico o la glomerulonefritis postestafilocóxica. Y por último, la hipersensibilidad de tipo 4, que es desencadenada por los linfocitos T. Nos encargaremos en la clase del día de hoy de describir los mecanismos celulares que provocan la hipersensibilidad inmediata, que es la de tipo 1. Estábamos mencionando entonces que en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 lo que nos encontramos es con dos reacciones, una reacción inmediata y una reacción de fase tardía. En la reacción inmediata lo que se provoca es entre la exposición inmediata al alérgeno y las 2 horas siguientes un aumento significativo de las manifestaciones clínicas, en donde en el microscopio podríamos encontrar nosotros una vasodilatación congestiva, en donde se produce una congestión vascular con la consecuente éstasis vascular, el estancamiento del flujo sanguíneo, hay aumento de la permeabilidad capilar, lo que provoca una extravasación de líquido del espacio intersticial, y hay llegada de mastocitos hacia el sitio de la lesión o hacia el sitio donde se encuentra el alérgeno que dispara esta reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Los mastocitos en ese sitio se van a desgranular, lo que quiere decir que van a liberar los elementos que se encuentran dentro de sus gránulos y eso provoca la vasodilatación y todos los signos clínicos que se pueden visualizar en el paciente. Más tardíamente, de las 2 a las 24 horas luego de la exposición al alérgeno, vamos a encontrarnos con esto en la microscopía, con un infiltrado de eosinófilos que van a provocar la inflamación aguda y con extravasación del líquido a ese espacio intersticial, lo que es consecuente de lo que es correspondido con el edema. Cabe destacar que los mastocitos tienen una distribución particular, derivan de la médula ósea y van a estar ubicados a nivel del tejido subepitelial, de los vasos sanguíneos pequeños y a su vez de los nervios periféricos. Aquí nos encontramos con los diferentes pasos moleculares y celulares que dan como resultado la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Aquí lo que en principio sucede es la exposición frente a un alérgeno, en este caso un alérgeno del polen, pero pudiese ser cualquier tipo de alérgeno del medio extracelular, perdón, del medio ambiente, del medio externo, como por ejemplo alérgenos del cacahuate, en el caso de que comamos cacahuates, el talco o cualquier tipo de alérgeno a la picadura de una abeja que llegue hasta nuestro
superficie epitelial. En este caso está llegando hacia el revestimiento mucoso del tejido respiratorio. En este caso es epitelio respiratorio. Ese alérgeno entonces impacta en el epitelio respiratorio y allí se produce la senilización a través de la cual nuestras células dendríticas, células presentadoras de antígenos profesionales, centinelas, lo que van a hacer es exhibir las proteínas que funcionan como antígenos del alérgeno, en este caso del polen, a los linfocitos vírgenes para que estos deriven hacia linfocitos T helper 2 y a los linfocitos B. En este caso el linfocito B de manera directa se encuentra captando el antígeno proteico que exhibe el antígeno. El linfocito B junto con el T helper 2 van a funcionar en conjunto. De hecho, el T helper 2 induce a la síntesis y a la mayor producción de linfocitos B. Estos linfocitos B entonces derivan hacia plasmocitos y aquí se produce una fase importante de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, la hipersensibilidad temprana, en donde los plasmocitos, verdaderas fábricas proteicas, van a dar origen a las inmunoglobulinas E. Estas inmunoglobulinas E se van a unir a través de su fracción constante a la superficie del mastocito, a la membrana que cubre al mastocito. En este caso, el mastocito ya ensamblado con la fracción conservada de la inmunoglobulina E, en el caso de que sea reexpuesto, que tenga una nueva exposición al alérgeno, al antígeno, en este caso el polen, va a desgranular. Y dicho mastocito desgranulará el contenido que se encuentra en su interior, que ese contenido dentro de sus gránulos puede ser preformado en el caso de la histamina, que es una amina vasoactiva, importante vasodilatador, o puede ser mediadores que serán formados, sintetizados de nuevo, nuevos. Podríamos mencionar entonces como elemento de los gránulos de los mastocitos a diferentes proteoglucanos, como es el caso del sulfato de condroitina o la heparina, que es un conocido anticoagulante, o podríamos mencionar también diferentes tipos de proteasas, como es el caso de la triptasa. Esto sucede en la reacción temprana de la hipersensibilidad de tipo 1. Aquí vemos entonces en mayor tamaño a el mastocito con la fracción conservada de la inmunoglobulina E y la fracción variable de la inmunoglobulina E teniendo ese antígeno. Esto provoca señalizaciones para la desgranulación de los gránulos, valga la redundancia, que se encuentran en el interior del mastocito. Se liberan entonces histaminas, se liberan proteasas, que son las responsables de la lesión tisular que se ve en la histopatología, que se ve en la microscopía en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 tardía, de esas 2 a 24 horas que mencionábamos precedentemente. A su vez también induce señales para la activación de genes que van a producir citoquinas, y aquí cabe destacar 3 citoquinas que son fundamentales en la señalización de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, que son la interleuquina tipo 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. La interleuquina 4 da como resultado el aumento de la síntesis o de la liberación de inmunoglobulina E, la 5 de eosinófilos y la 13 de inmunoglobulina E. Entonces, habíamos dicho la interleuquina 4 para linfocitos B, la interleuquina 5 para eosinófilos y la interleuquina 13 para inmunoglobulina E. A su vez, estas señales inducen la activación de una enzima que se llama fosfolipasa A2, que convierte los fosfolípidos que se encuentran exhibidos en la membrana plasmática del mastocito en ácido araquidónico. Y a partir de ahí, a través de 2 enzimas, que son la 5-lipoxigenasa y la ciclooxigenasa, se sintetizan estos elementos que son la prostaglandina D2 y los leucotrienos. Los leucotrienos derivan de la 5-lipoxigenasa y las prostaglandinas derivan de la ciclooxigenasa. Esta prostaglandina, por ejemplo, la prostaglandina D2, induce una respuesta potente de vasodilatación, en la cual existe a su vez un aumento de la permeabilidad vascular y edema, que es la fuga vascular, y a su vez induce a la contracción de la musculatura lisa, por ejemplo, de la pared arterial o pared del vaso sanguíneo del cual estemos hablando. Los leucotrienos, por su lado, inducen la infiltración leucocitaria, es decir, son quimiotácticos, atraen leucocitos de la serie blanca, inducen daño epitelial y inducen a su vez la contracción del músculo liso bronquial, que se ve clínicamente en el paciente como broncoespasmo. Aquí vemos los diferentes síndromes clínicos que fueron mencionados precedentemente, como rinitis, alergia, sinusitis, la fiebre del heno, el asma bronquial, las alergias alimentarias o la anafilaxia, que en este caso será un síndrome clínico en el cual
por edema de la glotis y por incapacidad de movilizar flujo aéreo a través de la vía respiratoria, se puede llegar a producir la muerte del paciente producto de la obstrucción de la vía respiratoria. En el caso de las alergias alimentarias, generalmente esto se debe al consumo de antígenos que se encuentran en el cacahuate, y la sinusitis se puede ver también a su vez por la fiebre del heno. Células que funcionan en conjunto con los mastocitos son los eosinófilos. Los eosinófilos también tienen una función de disparar, de gatillar, en este caso la inflamación aguda, pero no van a tener la misma disposición en el sentido de que los mastocitos circulan por la sangre y se encuentran en esos sitios que habíamos enunciado precedentemente, como el tejido subepitelial, los vasos sanguíneos pequeños y los nervios periféricos, pero los eosinófilos y los basófilos particularmente no. Se van a encontrar en altas cantidades en el flujo sanguíneo, específicamente los basófilos están en muy pocas cantidades en el tejido sanguíneo, sino que se encuentran en ciertos lugares de reserva para poder liberarse en el momento que se precise de la acción de los basófilos. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.